Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Muy bienvenidos a la continuación del repaso de las lecciones de escuela sabática para este tercer trimestre del año 2023, en el cual estamos estudiando el libro de Efesios. Este trimestre no es un tema, es un libro completo de la Biblia y a pesar que es uno de los libros más cortos, solo tiene 6 capítulos, tiene una riqueza de enseñanzas, así como teología, y bueno, vamos a irlo estudiando a lo largo de todo el trimestre. En la introducción dice Efesios cómo seguir a Jesús en tiempos difíciles. Y realmente en los tiempos que vivimos son tiempos difíciles y el otro aspecto del libro se encuentra en el libro, el 13, la cartilla 3 en 1, que en la portada dice, Él es nuestra paz, el mensaje de la carta a los Efesios. Así es que a pesar que son tiempos difíciles, realmente Efesios es una epístola que está colmada de la presencia de Jesús, como vimos en la lección pasada, y nos enseña cómo seguir a Jesús en tiempos difíciles porque Él es nuestra paz. Y esta semana estábamos estudiando la lección número 2, que se titula El gran plan cristocéntrico de Dios. Y ese día jueves 6 de julio, el título de la lección es El Espíritu Santo, sello y anticipo. Bien, vamos a ver estos dos aspectos del Espíritu Santo que encontramos en el primer capítulo de Efesios. Pero como siempre, hermanos, antes de continuar estudiando la palabra de Dios, los voy a invitar a que ahí donde se encuentren, inclinen reverentemente la cabeza y oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias y te alabamos porque tu misericordia es para siempre y tu verdad por todas las generaciones. Y tú eres maravilloso, Señor, grande y misericordioso, y que no te acuerdas de la maldad de tus hijos, porque si, como oraba el profeta Daniel, Señor, hemos sido rebeldes y continuamos siendo rebeldes. Pero te rogamos que perdone nuestros pecados y que en este momento que vamos a abrir tu palabra para encontrar en ella las verdades eternas que tú tienes para este tiempo, estos tiempos difíciles, este tiempo que cada vez más se acerca al fin del tiempo, como lo estudiamos el trimestre pasado, tú puedas ser nuestra paz, así como lo menciona el libro de Efesios, pero también nos ayudes a portar toda la armadura, como también lo dice el mismo libro de Efesios, toda la armadura con la que podamos resistir los ataques del maligno, Señor. Y refugiados en Cristo y únicamente por el poder de tu Espíritu Santo, poder vencer las tentaciones de Satanás. Señor, quédate con nosotros, que tu Espíritu Santo nos guíe en este repaso de este día, Señor, y pero que también nos guíe siempre en nuestro caminar con nuestro Señor Cristo Jesús cada día. Perdona nuestros pecados, quédate con nosotros, te lo rogamos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, el Espíritu Santo, sello y anticipo, y está basado en los versículos 13 y 14 del capítulo 1 de Efesios. Vamos a leer ambos versículos de una sola vez y luego nos vamos a concentrar en los dos aspectos centrales de estos versículos. Leo una versión Reina Valera del 60, dice, versículo 13, Efesios 1, 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Bien, estos dos versículos contienen una riqueza de contenido, hermanos, que tenemos que ir desentrañando y lo hacemos regresándonos al versículo 13. En él también vosotros, en él se refiere a Jesucristo, habiendo oído la palabra de verdad, no solamente es la palabra escrita y la palabra hablada que hablaron los apóstoles, sino que es todo este conjunto de creencias que realmente apuntan a Jesús, que Él es la palabra viviente. De hecho, en Juan así se menciona a Jesús, el verbo, la palabra, que se hizo carne. Entonces, Jesús nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, Él es la palabra de verdad, esta verdad apunta a Él. ¿Y cuál es esta verdad? El evangelio de vuestra salvación. Nuevamente apunta
al Evangelio eterno del cual estuvimos hablando el trimestre pasado, que debe ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces, recordemos que esta carta está siendo dirigida a los efesios. Y entonces está hablando directamente a estos efesios, pero 2000 años después también nos está hablando a nosotros. Y le está diciendo, habitante de Éfeso o hermano en Éfeso, en él también tú, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de tu salvación y habiendo creído en él, o sea, el hermano en Éfeso, el creyente en Éfeso ha creído en Jesús por haber oído la palabra de verdad, el evangelio eterno, el evangelio de la salvación, y habiendo creído en él, fue sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y no solamente, este mensaje no es solamente para el creyente o los creyentes en Éfeso, es también para nosotros. Entonces, adentrémonos un poco más en este concepto del sello. Ya se mencionó el trimestre pasado que los sellos en los tiempos antiguos, hermanos, tenían funciones importantes. Había una función de privacidad, particularmente en lo que se refiere a las cartas, pero también tenían la función de denotar que alguien era el propietario de lo que fuese que estuviera sellado. En esta ocasión, eso es precisamente el papel que desempeña el sello mencionado. Alguien en Éfeso abrazaba la fe de Jesús y Pablo indica que en ese momento, cuando el creyente aceptaba a Cristo como su Señor y Salvador, él era sellado. Muchas veces recordamos los pasajes que se refieren al proceso de sellado como Ezequiel y Apocalipsis, donde se da este proceso al fin del tiempo antes que Jesús regrese para marcar a aquellos que pertenecen a Dios. A lo que tenemos que habituarnos es que Pablo acá en Efesios, tal como lo hace también en el mismo libro de Efesios, capítulo 4, versículo 30, se refiere a un proceso de sellado que ocurre al inicio de la vida cristiana y no al fin del tiempo. Y sin embargo, ambos están relacionados. Ambos están relacionados. Eso nos lleva nuevamente a la lectura y el otro concepto que Pablo menciona acá, que es las arras o la garantía, leyendo el versículo 14. Leamos juntos para que veamos la progresión de estos versículos, porque van siguiendo una secuencia. Veamos la secuencia. En él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, primero escuchamos el evangelio de vuestra salvación y luego creemos, y habiendo creído en él, luego creemos, y entonces después de creer y aceptar al Señor Jesús como nuestro Salvador personal y creer en él y entrar en un proceso de santificación, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué promesa? Que es las arras de nuestra herencia, es la garantía de nuestra herencia, que herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, de la gloria de Dios. Acá cuando hablamos de la gloria, únicamente se da gloria a Dios, y esa es la deidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo de la promesa se da hasta la redención, pero acá surge el concepto de un redentor, quien es el que redime. El único que redime es nuestro Señor Jesús. ¿Y cuándo se da este proceso de la redención? Cuando Él regresa por segunda vez. Entonces vemos que somos sellados al inicio de nuestra vida cristiana, pero esta es la garantía de la herencia. ¿Y qué herencia vamos a recibir? La promesa es la de la vida eterna. Esa es nuestra herencia que se dará cuando se redima la posesión adquirida. Y esto me lleva al concepto que cualquier judío hubiera entendido en el Antiguo Testamento de Goel. Goel era alguien que redimía a algo que se había perdido o había pasado a otra familia o simplemente había quedado inhabilitado. Pero el concepto de Goel es mucho más amplio y realmente es también uno de los tipos que apuntan a Jesús como el Redentor perfecto. Entonces, acá en Efesios se está refiriendo a ese mismo concepto, es el Redentor. Y cuando se redime cuando Jesús viene por segunda vez, es la redención de la posesión adquirida. Entonces,
Somos marcados al inicio de nuestra vida cristiana, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa en el momento de nuestra conversión. Y ese Espíritu Santo es descrito por Pablo como las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida, que se dará en el tiempo del fin. Por lo tanto, ambos sellos están relacionados. Pero nuevamente hago énfasis en que este sello del Espíritu Santo se da al inicio de mi vida cristiana, mientras que el sello escatológico, el tiempo del fin, se da hasta el fin de mi vida o en su defecto al fin del tiempo antes que Cristo regrese a esta tierra. En este lapso de tiempo, el discípulo cristiano, o sea, cada uno de nosotros, lleva un sello, que es la marca distintiva de que le pertenece a Dios. Yo le pertenezco a Dios. Todos ustedes pertenecen a Dios porque en el momento de nuestra conversión recibimos el Espíritu Santo de la promesa, este sello que nos aparta y nos hace santos para Dios, apartados para Dios. Ese es el concepto de santo. Y para ir finalizando, quiero compartir con ustedes lo que el doctor Giri Moscala escribe en su libro Temas malinterpretados sobre el tiempo del fin, 5 mitos en el adventismo, el cual es citado en la revista de la Sociedad Teológica Adventista. Él escribe lo siguiente: Pablo indica claramente que cuando alguien le da su vida a Jesús y cree en él, el Espíritu Santo sella. Y este es el verbo griego sfragizo. A ese creyente, sella a ese creyente en Cristo para el día de la redención. Qué verdad maravillosa, liberadora y tranquilizadora. El Espíritu de Dios marca a los seguidores de Cristo con el sello de la salvación cuando creen por primera vez. Y esto nos lleva en un lapso de tiempo de nuestra vida cristiana en el que seguimos un proceso de santificación a lo largo de toda nuestra vida, el cual finaliza, hermanos, o cuando nosotros descendemos al descanso, o si todavía estamos vivos cuando Cristo viene. Entonces, cuando se cierra el tiempo de la gracia, ya hemos sido sellados. Primero recibimos el sello del Espíritu Santo al inicio de nuestra vida cristiana, al momento de nuestra conversión. Y al fin del tiempo, si hemos permanecido fieles, según lo que vimos en Apocalipsis, esta es la paciencia de los santos, aquí los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entonces, hermanos, nosotros somos parte de ese pueblo que ha sido sellado por el Espíritu Santo de la promesa y que esperamos el segundo advenimiento de nuestro Señor Jesús, previo al cual seremos sellados con el sello escatológico que se menciona en Ezequiel y en Apocalipsis. Hermanos, quiero Dios que abramos nuestro corazón, seamos creyentes, hayamos recibido ese sello del Espíritu Santo o lo recibamos cuando realmente nos convirtamos al Señor Jesús y podamos vivir una vida cristiana victoriosa. Que Dios les bendiga.